Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que cada que cambia el año nos lo pregunta. Y tiene que ver con esos interrogantes que hacen los trabajadores y que hacen las empresas y es, bueno, cambió el año. ¿Debo incrementar el salario? ¿Solo debo incrementar el salario mínimo? ¿Qué pasa con las pensiones? No, yo tengo es un contrato de prestación de servicios o hay un contrato sindical. Bueno, ¿qué es lo que debería pasar cada que hay un cambio de año? Porque es evidente que pues este interrogante pues no es fácil de resolver, sobre todo porque pues en Colombia tenemos diferentes modalidades de contratación. Por eso este video quiere explicar aspectos muy importantes que obviamente van de la mano con un principio que están pues obviamente en nuestra constitución política, que es el salario mínimo vital y móvil. Y este es un principio y que me parece muy importante que tengamos en cuenta, en primer lugar, que tiene consagración en el artículo 53 de la Constitución Política, donde expresamente se dice que debe haber un estatuto del trabajo donde se debe respetar un principio, que es la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional con la cantidad y calidad de trabajo. Y a su vez, otro principio cae a la mano, que es que el Estado garantizará el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Entonces miren que este principio de salario mínimo vital y móvil, pues es un principio que frente a este video es determinante para lo que estamos desarrollando. Y a su vez quiero mencionar una sentencia de la Honorable Corte Constitucional que es muy importante, que es la T-678 del año 2017, donde se establece claramente que este principio, es decir, que los ingresos del trabajador y del pensionado obviamente están destinados a financiar sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, lo cual obviamente es fundamental para su dignidad humana. Por eso, si estas necesidades tienes que atenderlas un trabajador o un pensionado, es muy importante que este principio del mínimo vital y móvil pues obviamente se proteja o en todas las formas de contratación y a su vez a los pensionados. Entonces miren que una vez analizado pues ese principio, viene el tema más interesante y es, bueno, ¿y cómo funciona el tema de los incrementos? Pues es muy sencillo. Primero, si una persona se gana el salario mínimo, pues cuando cambia el año, al año siguiente, pues se va a ganar el salario mínimo de ese año siguiente. Eso no tiene discusión. Y si una persona tiene salario integral, pues lo mismo. Tiene 15 salarios mínimos, pues se le sube a los 15 salarios mínimos. Es decir, que tanto para el salario mínimo como para el salario integral, cada que cambia el año, el incremento es automático. Igual pasa con las pensiones. ¿Por qué? Si una persona tiene para el mes de diciembre una pensión de salario mínimo, pues la mesada pensional del mes de enero será el salario mínimo de ese nuevo año. Pero si la persona tiene una pensión superior al salario mínimo, pues el incremento se va a dar de acuerdo al IPC certificado por el DANE del año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia de pensiones, me gano la pensión de salario mínimo, al año siguiente me incrementan la pensión de acuerdo al salario mínimo. Me gano una pensión superior al salario mínimo, al año siguiente me la incrementan de acuerdo al IPC, certificado por el DANE del año inmediatamente anterior. Pero entonces vienen otros interrogantes frente a incrementos. Bueno, ¿y qué pasa con los contratos de prestación de servicios y contratos sindicales? Pues si estos están pactados en salarios mínimos, pues se incrementarán de acuerdo pues al salario mínimo. ¿Qué pasa con los incrementos para el sector público? Es decir, para los empleados públicos y los oficiales. Pues el Gobierno Nacional definirá por decreto cuál será ese incremento, que normalmente nunca se hará en el mes de enero, sino casi a la mitad del año.
Y otro aspecto muy importante es que también hay incrementos cambiando el año, pero producto de la negociación colectiva. Por ejemplo, eres un trabajador particular. Por ejemplo, eres un trabajador oficial. Y la convención colectiva regula los incrementos. ¿Qué se va a aplicar? Pues el incremento de la convención colectiva. O eres un empleado público que hizo un acuerdo colectivo y fijaron un incremento superior al establecido por el gobierno nacional. Entonces miren que aquí pues hay unas reglas pues muy interesantes que obviamente tenemos que revisar. ¿Dónde vienen las dificultades de interpretación? Y que a veces tanto para los trabajadores y empleadores les falta saber cómo deben darse los incrementos. Pero entonces vamos, en primer lugar, ¿qué pasa con los trabajadores particulares? Es decir, con los que están vinculados con entidades privadas mediante contrato de trabajo, pero tienen un ingreso superior al salario mínimo. Pues ahí hay diferentes posiciones. En primer lugar, analicemos la posición del Ministerio de Trabajo. Y para ser franco, el Ministerio del Trabajo que plantea que inicialmente pues las partes, es decir, empleador y trabajador de común acuerdo, deben buscar regular el incremento superior al salario mínimo. Pero en todo caso, nunca se puede incrementar por debajo del IPC. ¿Eso qué quiere decir? Que para el Ministerio del Trabajo, que es lo importante, el acuerdo entre las partes. Y si no hay acuerdo, pues entonces ahí acudimos a lo señalado por el incremento del IPC fijado por el DANE el año anterior. Pero también frente al trabajador particular encontramos la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí podemos mencionar diferentes precedentes, como la sentencia con radicación 33-387, el 10 de marzo del año 2009, con magistrado ponente el doctor Gustavo Segénico, o la sentencia con radicación 56-518, el 9 de abril del año 2019, con magistrada ponente la doctora Silvia Margarita Durán, o la sentencia con radicación 58043 del 18 de octubre del año 2017, con magistrado ponente el doctor Luis Gabriel Miranda, donde claramente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues que indica que cuando las personas se ganan un ingreso superior al salario mínimo, deben empleador y trabajador buscar un acuerdo para definir el incremento salarial. Y si no hay acuerdo, pues obviamente ellos plantean inicialmente que no debería darse ningún incremento salarial. ¿Por qué? Porque obviamente pues no hubo ese acuerdo entre las partes. Sin embargo, la Corte Constitucional dice todo lo contrario frente a trabajadores particulares. Y ahí podemos recurrir a la sentencia T-102 de 1995 y la T-141-2022 de la Corte Constitucional, donde la Corte lo que dice es, en virtud del principio de salario mínimo vital y móvil, las personas que ganen por encima del salario mínimo, el incremento debe ser por lo menos del IPC. Eso está claro. Y también cuando hablamos de incrementos salariales de personas vinculadas con contratación de servicios y contratos sindicales, pues ahí la Corte Constitucional, la sentencia T-650 de 2008, dijo claramente que en virtud del principio de salario mínimo vital y móvil, estos contratos deben incrementarse por lo menos de acuerdo al IPC certificado por el DANE del año inmediatamente anterior. Entonces, miren, hecho este video, ¿qué conclusiones o recomendaciones uno podría hacer? La primera, está claro que si una persona se gana el salario mínimo, cuando cambie el año le van a pagar el salario mínimo del año siguiente. En segundo lugar, cuando una persona gane el salario, digamos, integral, le van a subir o le van a incrementar de acuerdo a lo señalado para el incremento del salario mínimo y de acuerdo a los salarios mínimos que tenga, pues le pagarán la adición. Ahí no hay discusión. En tercer lugar, los pensionados. Pues los pensionados, obviamente, si se ganan una pensión de salario mínimo, cambia el año, la nueva pensión es el mismo salario mínimo del nuevo año. Y si tiene una pensión por encima del salario mínimo, pues le van a incrementar de acuerdo al IPC certificado por el DANE del año anterior. El cuarto tema o la cuarta conclusión es, bueno, ¿y qué pasa si yo me gano algo superior al salario mínimo?
y trabajo en una entidad privada y tengo un contrato de trabajo. Pues ahí yo creo que la recomendación sería la siguiente: incrementar por lo menos lo señalado para el IPC certificado por el DANE del año anterior. Quinta regla: no, yo soy empleado público, soy trabajador oficial. Pues ahí hay que mirar cuál va a ser el incremento que hay a nivel nacional por medio de un decreto que normalmente no es enero, sino que ahí siempre es a mitad de año. Sexto, y que es aspecto muy importante, tengo un contrato de prestación de servicios, tengo un contrato sindical. ¿Cuál es el incremento? Si mis contratos están pactados en salario mínimo, me suben de acuerdo al salario mínimo. Y si no están pactados en salarios mínimos, pues me tendrán que incrementar por lo menos el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. De esta manera hicimos este video, pues obviamente queriendo aclarar este punto y dando herramientas y elementos en esta materia. Un fuerte abrazo para todos.